Toda la gloria sea para Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús Nazareno. Hola, amigo, tú que me estás escuchando, voy a leerte lo más importante, se puede decir, el sumum de la sabiduría del Evangelio eterno. Se encuentra en la carta a los romanos que el apóstol Pablo escribió a los gentiles para hacerles entender lo que yo he tratado a ustedes de enseñarles, que primero la salvación viene de los judíos, luego que Dios solamente considera a su pueblo Israel natural, y más o menos quiero que entiendan las palabras del apóstol Pablo. Les voy a leer, por voluntad de Dios y de su Hijo, algunos versículos de Romanos 11, donde está la clave de lo que yo les vengo enseñando, por voluntad de Dios, se supone. Miren, escuchen lo que dice Pablo. Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué profunda riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que sea recompensado? Estas palabras grandiosas que Pablo expresó después de haber enseñado a los romanos, pongan mucha atención, a los romanos, cómo Dios encontró la solución justa y exacta y sabia de cambiar de un pagano que estaba fuera de la ley, de las promesas, de los pactos, porque para Dios, lo repito nuevamente, solo existe su pueblo escogido, el pueblo de Israel, natural ahora. Pero cuando Dios encerró a todos en desobediencia, incluyó a los dos pueblos, a su pueblo Israel y al pueblo pagano, sin Dios y sin ley. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. ¿Y cuál es la manera que Dios, en su sabiduría y según su voluntad, y no hay otra cosa, usó para convertir a los paganos en israelitas? Pues se los voy a leer según la enseñanza de Pablo. Dice, otra vez pregunto, ¿han tropezado su pueblo en la carne para quedar caídos? De ninguna manera. Pero con su caída vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Luego, Pablo le dice a los gentiles, si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sujetas a la raíz,
sino la raíz a ti. ¿Se dan cuenta ustedes, los paganos que me están escuchando, como los judíos naturales o terrenales, que también son reinjertados, tal como los paganos? Escuchen bien, el olivo natural es el Israel natural o terrenal. El olivo silvestre somos la gente pagana, sin Dios y sin ley. Y existe hasta hoy solamente el pueblo de Dios y los paganos, y no hay más, y es la voluntad de Dios cómo convertir a los paganos en judíos, primero judíos naturales, para luego transformarlos según su voluntad y el Espíritu Santo en judíos celestiales, porque primero es lo natural y después lo celestial. Si ustedes se dan cuenta en la explicación que da el apóstol Pablo en Romanos 11, les está diciendo a los gentiles que para poder entrar al reino tienen que ser convertidos en judíos. Primero, judíos naturales, cuando son injertados en el olivo natural. Luego, cuando ya Dios les ha dado toda la raíz y la savia del olivo santo, que es el conocimiento exacto de él, nos lleva a la vida verdadera, que es el Israel celestial. Ahí pasamos a ser judíos celestiales. Tanto los judíos naturales, reinjertados en el olivo natural, como los gentiles paganos, injertados en el olivo natural. ¿Se dan cuenta? Por favor, tienen que leerlo para entenderlo. ¿Por qué Pablo explica muy bien esto a los romanos? La salvación no viene de los romanos, la salvación viene de los judíos. Pero cuando los romanos entendieron esto, ¿qué hicieron? Transformaron la doctrina excepcional, maravillosa y perfecta de Jesús Nazareno y empezaron a predicar y a enseñar cosas humanas, satánicas, diabólicas, porque ¿de dónde viene la perdición y el engaño? De los romanos, de Constantino, emperador romano, que usurpó al judío mesías del pueblo de Israel, repito, para comercializarlo y paganizarlo. Y la doctrina que viene de los romanos paganos es la misma que siguieron absolutamente todas las iglesias equivocadas que van por el camino ancho, porque la voluntad de Dios era convertir a los paganos en judíos, primero naturales, para que recibieran la raíz, estuvieran en la raíz y la savia del olivo santo, que era el olivo natural, para que se nutrieran del conocimiento de Dios que viene solamente del pueblo de Israel, y luego pasaran a ser celestiales. Eso sucede en forma espiritual solamente después que tú, que me estás escuchando, te bautizas, el bautismo de Juan, se supone. Ahí Dios te transforma a ti, judío natural desobediente que no creíste en tu Mesías, pero fue por voluntad de Dios para poder salvar al judío, al pagano, al gentil pagano. Por eso
tú tienes que estar sumamente agradecido de los judíos. ¿Entiendes ahora? ¿Entiendes, gentil pagano? Y entiendes tú, judío natural, que no crees en tu Mesías. Todavía les queda tiempo a ambos antes que llegue la plenitud de los gentiles, o sea, la cantidad de gentiles que va a ser injertada, la cantidad va a ser injertada en el olivo natural. Cuando llegue el límite, la plenitud de los gentiles, ahí ustedes se van a dar cuenta que Dios va a cerrar la puerta del reino para los gentiles y nuevamente les va a abrir la puerta a los judíos naturales que creen en su Mesías. Tienen que leer y entender. Ahora, era algo tan difícil de comprender en el tiempo cuando Constantino se adueñó de la doctrina de Jesús Nazareno, que la cambiaron totalmente. Hasta el día de hoy no se predica el evangelio eterno verdadero. Por favor, hagan caso. Seguramente estos mensajes son para el futuro, pero yo, antes de irme de este mundo, tengo la obligación de enseñar lo que Dios, a través de su Hijo Jesús Nazareno, me está revelando. Toda la gloria sea para Dios, en el nombre de su amado Hijo Jesús Nazareno. Amén.